sí, son y 5, así que buenas tardes a todas, ¿vale? Si me permitís voy a hablar en femenino plural, porque sé que hay algún compañero, pero somos mayoritariamente mujeres, así que para no evitar estar en el los, las, les, ¿vale? Voy a hablar en femenino plural. Daros las gracias por estar aquí hoy, por ofrecer este tiempo también para reflexionar sobre este otoño ocupacional, ¿no? Y deciros que, bueno, que es algo que se suele hacer, bueno, solemos hacer desde Ocupacionarte más o menos cada otoño, ¿no? Ofrecer una sesión en abierto, a veces también, ¿no? Por este canal de Telegram vamos un poco informando de las actividades y este año nos resistíamos un poco, parecía que no llegábamos a la sesión, pero bueno, aquí estamos, ¿vale? Así que gracias a Paula también, que es el soporte fundamental, ¿no? De Ocupacionarte para que os hayan llegado los emails, los enlaces, que todo esté como listo para compartirnos. Así que mil gracias, ¿vale? Las compañeras que no podáis encender la cámara, sin problema, Anabel, vuestra presencia es la misma con cámara o sin cámara. Es verdad que la pantalla a veces pone determinada distancia y agradezco un montón vuestra cámara porque así también veo vuestro rostro y también es como poder estar hablando como si estuviéramos compartiendo la sala, ¿vale? Así que deciros que no, para nada pretendo que sea una sesión, es una sesión para compartirnos, ¿vale? Así que está abierta para que podáis ir incorporando vuestras reflexiones, vuestras propuestas, ¿no? Vuestras inquietudes también en este otoño ocupacional, ¿no? Y por supuesto que es como una conversación, ¿vale? Así que tomároslo como tal y voy a empezar, si os parece, a compartir pantalla. Es verdad que de manera privada muchas compañeras me preguntabais sobre algunas cuestiones de Ocupacionarte y al final de la sesión, si os parece, os contaré algo más con relación a esto, ¿vale? Voy a empezar hablando sobre la propuesta de este planteamiento, que es de qué manera en estos tiempos, ¿vale? Que son cambiantes, porque el cambio es lo único permanente en la vida, aunque nosotros vivamos pensando que no, pero en realidad hay dos cosas que nos atraviesan constantemente. Una es el cambio constante y otra es la diversidad. Dos cosas para las que no estamos preparados porque no se nos educa ni en el cambio ni en la diversidad, ¿vale? Ni en la funcional ni en otro tipo de diversidad, ¿vale? Por eso necesitamos como, bueno, como ampliar un poco esta mirada, ¿no? Voy a compartir pantalla y me decís, hola Paloma, la verdad es que os agradezco un montón que estéis ahí porque veo un montón de caras conocidas y me da la sensación de estar como tomando un té en casa. Así que es un placer total. Desde ya, mil gracias por estar. Vale, voy a compartiros pantalla. Mirad, la sesión de hoy no es una sesión que hayamos puesto al azar, sino que es una sesión que cuadra con la luna nueva. Sabéis que hoy tenemos luna nueva, ¿vale? Esperad un momentito. A ver, esperar que voy a dejar de compartir, que no sé qué me pasa, que estaba mirando una cosa de la presentación. A ver, aquí, vale, perfecto. Ahora sí. Sabéis que hoy es luna nueva y bueno, cuando buscamos la fecha para hacer la sesión, yo siempre intento buscar como estas fechas, ¿no? Que simbolizan algo también a nivel macro para recordarnos, o para recordarme más bien, que lo que pasa aquí está a nivel micro, ¿vale? Entonces, fijaros que os ponía aquí algunas cuestiones, de hecho veréis que reflexionaré básicamente sobre 5 aspectos, ¿no? De qué manera podemos empezar a trabajar o a potenciar, porque me consta que muchas de vosotras ya estáis en eso, ya hacéis prácticas personales e incluso intervenciones profesionales en este ámbito, pero de qué manera podríamos replantearnos, ¿no? En este otoño que tiene esa OT, ¿no? Ocupacional, una terapia ocupacional consciente que nos atraviese también como profesionales, ¿no? Que como bien sabéis las compañeras que formáis parte del método TAO, tiene que ver con poder disfrutar del bienestar ocupacional que a veces ofrecemos en nuestras intervenciones, ¿vale? Cosa que creo que todavía en nuestra disciplina a veces estamos lejos, es decir, nuestras propuestas ocupacionales a veces no nos incluyen dentro de estos abordajes de bienestar, ¿vale? No sé si alguien tiene por ahí el micro abierto, pero sí.
si podéis silenciar el micro, genial, sobre todo porque como que se oye de fondo, ¿vale? Y sobre todo de cara también a vosotras, ¿vale? Entonces, fijaros que lo primero que me gustaría es invitaros a hacer una práctica de meditación, ¿vale? Entonces, me gustaría que frotarais las manos, generando calor. ¿Me veis bien y me escucháis bien, verdad? Sí, ¿no? Y vamos a hacer una práctica muy, muy cortita y muy sencilla, ¿vale? Quiero que generéis calor, que pongáis la mano derecha en la zona del pecho, ¿vale? En la zona alta del pecho, como en esta zona que veis aquí, así como agarrando la zona alta, ¿vale? Y la mano izquierda en el vientre, ¿vale? Y os invito a que ahí donde estáis, ¿vale? Cerréis los ojos y comencéis a inhalar y exhalar, poniendo la atención en qué siento. No es cómo me siento, es qué siento. ¿Qué estoy sintiendo ahora? Y lo que venga a la cabeza y lo que venga al cuerpo está bien. Te permítelo y estate ahí unos segundos. Te invito también que permitas que tus manos acompañen el ritmo de tu respiración. Y observes cómo todo tu cuerpo se mece mientras te respiras. Quizá puedas estar escuchando sonidos de casa o incluso sonidos internos, todo está bien. Permite que tu mente esté ahí, ubicada en el cuerpo, ubicada en la zona del vientre y en la zona del pecho, y que se ocupe de respirarte de manera consciente. Cuando identifiques eso que sientes, te invito a que de manera amable lo sitúes en alguna parte de tu cuerpo, en aquella que sientas más ligera o aquella que sientas con más tensión. Ubica la emoción en tu cuerpo, como si fuera una hoja de otoño que se posa en el cuerpo y que ha caído de manera amable, sin generar ruido, sin generar dolor, pero haciéndose presente. Ubícala en el cuerpo, la emoción. Y a tu ritmo y de manera amable, te invito a que pongas especial atención en la exhalación. Entonces, te invito a que inhales eso que sientes y exhales exactamente eso que sientes. Como si pudieras, o como si en tu exhalación quisieras compartirlo, quisieras compartir la emoción. Poniendo, como os digo, especial énfasis en la exhalación, en soltar, en permitir que el aire se vaya, se expanda. Inhalo cómo me siento y lleno mi cuerpo de esa emoción, y exhalo cómo me siento y comparto mi emoción. La expiro, la libero. Y voy notando qué pasa en el cuerpo cuando soy capaz de soltar,
Y voy sintiendo qué pasa en mi mente cuando le invito a estar aquí, soltando. Cualquier resistencia que aparezca está bien, simplemente permanezco con lo que hay. Y de manera amable te invito a que hagas 3 respiraciones lentas, profundas y calmadas, inhalando por la nariz y exhalando por la boca, como si quisieras liberar la tensión a través de la exhalación por la boca, y a tu ritmo cuando termines y lo sientas vas abriendo suavemente los ojos. Vale. Vale, os pediría que cerráis la cámara porque hay alguien que tiene el micro abierto y se escucha. ¿Vale? Así que si sois tan amables podéis cerrar la cámara, así que lo agradezco. Vale, genial. Pues ahora un poco más aquí, ¿vale? Vamos a empezar a ver estas cuestiones. Fijaros que yo os he preguntado que en la meditación os he invitado a que sintierais una emoción. Y aquí os pregunto 2 cosas que son, bueno, son 2 cosas que terminan con la teo, ¿vale? Teo. Una es, no es cómo siento o qué siento, sino cómo me siento, ¿vale? Y otra es qué necesito, ¿vale? Para poder identificar cómo me siento, primero tengo que identificar, ¿vale? Las emociones. Y no siempre es fácil. De hecho, veréis que nosotros tenemos muy poca riqueza emocional en el sentido de cuando nos preguntan, no somos muy exhaustivos a la hora de indicar cómo me siento. Normalmente las preguntas, a no ser que alguien quiera dar mucho detalle o quiera ofrecer alguna cuestión más concreta, lo habitual es decir bien, mal o no es mi día o regular, ¿no? Pero no identificamos o no expresamos con mucha claridad la emoción concreta muchas veces, ¿no? De hecho, veréis que esto, por ejemplo, en la infancia se está haciendo mucho énfasis, ¿no? En toda la educación emocional, ¿no? En la infancia, bueno, y esto también se está viendo, pues, qué repercusiones tiene todo este tema, por ejemplo, en la adolescencia y en otros ámbitos. ¿No? Algo que es clave y es que si no sé lo que siento, no puedo identificar qué necesito. Porque dentro de las perspectivas, no sé si me estáis escuchando bien, estoy hablando un poco bajito, ¿me estáis escuchando muy bajito? ¿Sí? ¿Bien? Se oye bien, Andy. ¿Se oye bien? Vale, es que estoy hablando, me he dado cuenta que estoy hablando muy bajito. Vale, dentro de las perspectivas de comunicación, fijaros que Marshall Rosenberg, que es uno de los principales autores del enfoque de comunicación no violenta, y no digo de la técnica porque no es una técnica, es un enfoque, ¿vale? Él plantea que nos comunicamos para expresar necesidades. Y de hecho él hace como una clasificación de qué tipo de emociones satisfacen nuestras necesidades y qué tipo de emociones no están indicando que nuestras necesidades no están satisfechas. ¿Vale? No me voy a meter un poco aquí a hablar ahora sobre este planteamiento porque se nos iría toda la sesión, pero es interesante y clave que empecemos a identificar qué siento, ¿vale? Cómo está esa emoción en el cuerpo, a partir de ahí cómo me siento para poder saber qué necesito. Muchas veces no me puedo ofrecer lo que necesito a nivel ocupacional porque no sé cómo me siento a nivel ocupacional. ¿Se ve un poco por dónde voy? ¿Se entiende esta idea? Y es, si yo quiero llegar a Roma, yo puedo pensar en diferentes opciones para llegar, pero lo más clave no está en que piense si voy a entrar en autobús o en bici, lo más clave es que identifique que quiero ir a Roma. Y eso ahí es donde está la complejidad. ¿Vale? Entonces, cómo me siento es el primer paso para identificar qué necesito a nivel ocupacional. ¿Vale? Si yo vivo desconectado de la emoción, ¿vale? Y pongo todo el tiempo el foco en el hacer, no en el ser, ¿vale? No podré ofrecerme lo que necesito. ¿Vale? Entonces, fijaros que en esta sesión que me gustaría como compartir con todas vosotras, quería compartir como esta propuesta, ¿no? Que este otoño ocupacionalmente consciente principalmente
creo yo que se plantea como un tiempo, ¿no? Para el cuidado, ¿no? Y de hecho, fijaros que la madre naturaleza, que es la gran sabia, ¿no? Y una gran maestra para saber qué cosas hacer o dejar de hacer, ¿no? Yo creo que es una gran terapeuta ocupacional, ¿no? La naturaleza, ¿no? Fijaros que ella hace cosas concretas en épocas concretas y las hace porque tiene un propósito, que de eso hablaremos después también, ¿vale? Y sabe lo que tiene que hacer, porque está conectada, ¿vale? Con un sentir que es un sentir que no es individual, es un sentir que es colectivo, ¿vale? Entonces, por eso os ponía aquí que en esta propuesta de este otoño ocupacionalmente consciente hay como 3 dimensiones del cuidado, ¿no? Cuidar del otro, de ti, cuidar de mí y cuidar de todo, ¿vale? De todo entendido también como esta perspectiva, como estamos aquí todas colegas terapeutas ocupacionales, cuidar también de nuestra disciplina, cuidar también del ateo. Pero claro, para que cuidemos del ateo yo tengo que cuidar de mí, porque el ateo no es, un ente aparte, el ateo la conformamos todas las que estamos aquí, la conforma Rocío, la conforma Paloma, la conforma Dani, la conforma Ro, la conforma Yesenia, ¿se ve? Entonces, cuando yo cuido de mí como terapeuta ocupacional y soy capaz de identificar qué necesidades ocupacionales tengo y cómo esas necesidades ocupacionales están o no vinculadas con cómo me siento a nivel ocupacional, hablando desde el punto de vista ocupacional, puedo empezar a articular otros modos de entender la terapia ocupacional, ¿vale? Y creo que ahora mismo estamos en una tesitura, ayer lo compartía con las compañeras que están en esta edición del método TAO, estamos en una tesitura muy particular en nuestra disciplina, porque, fijaros, imagino que como la vida tiene siempre sus razones, a mí la vida siempre me sitúa como en los extremos. Me sitúa muy, muy en el norte y entonces doy clases en Suecia o me sitúo en el sur. Y entonces estoy en Marruecos o en Senegal, ¿vale? O en América Latina, ¿vale? Entonces estoy todo el tiempo como danzando entre el norte y el sur. A veces miro y veo que Barcelona está ahí en el medio. Entonces digo, bueno, está jugando conmigo al ping-pong, pero de vez en cuando me deja aquí en mitad, ¿vale? Pero fijaros que esto me parece interesante porque, claro, esta perspectiva de tener como este contacto con el norte, norte y el sur, sur, ¿vale? Me permite identificar por dónde va nuestra profesión en otros ámbitos. Y del mismo modo que en otros ámbitos la terapia ocupacional está como ocupando y ocupándose, ¿no? De repensar, por ejemplo, de qué manera en nuestra disciplina, ¿no? Pues hay cuestiones pues, de racismo sistémico, que son cosas que para nosotros todavía aquí es como que ni siquiera a veces nos ha llegado la palabra, ¿no? Es como, ¿cómo va a ser racista la terapia ocupacional? Pues alguna de nuestras propuestas, bueno, de hecho sabéis que tenemos un concepto que habla sobre esto, que es el apartheid ocupacional, ¿vale? Y otras cuestiones. No me voy a meter ahí, pero quiero un poco como reflexionar como en esta perspectiva, y es cuando yo cuido de mí como terapeuta ocupacional y soy consciente de por dónde voy yo y cómo construyo la terapia ocupacional, la disciplina también se construye en sí misma. Y como os decía, yo creo que en nuestro contexto nuestra disciplina está tomando un derrotero que es un poco particular, porque yo creo que hay un colectivo de colegas terapeutas ocupacionales que queremos vivir y sentir la terapia ocupacional de otro modo, que la manera en la que estábamos haciendo y siendo terapeutas ocupacionales, pues a veces no nos representa. Y por otro lado, ¿no? Como muchas resistencias a bajarnos del carro del modelo biomédico. Porque eso implica asumir, ¿vale? Que abandonamos determinados espacios de poder, que no son reales, porque en realidad, fijaros que la ocupación no podemos entenderla sola desde el punto de vista biomédico. De hecho, se nos queda muy coja la ocupación desde el punto de vista biomédico. Por eso creo que parte de muchas de las investigaciones que se están haciendo, de las tesis doctorales, son puramente cuantitativas porque, ¿no? Como que responden a esta demanda, ¿vale? Y estamos obviando, por ejemplo, todas las perspectivas cualitativas que son la cantidad de narrativas increíbles que cada una de vosotras escucha cotidianamente, a lo que no le damos valor como evidencia científica de nuestro hacer. No sé si me estoy explicando con claridad. Es decir, este cuidar de la disciplina implica por cuidar de mí, implica por pensar qué necesito yo como terapeuta ocupacional, ¿vale? Y cómo me siento yo como terapeuta ocupacional, también es una manera de cuidar del ateo, ¿vale? Voy a ir avanzando un poco en esto, ¿vale? Os decía que se elegí hacer esta sesión en este día, que es la luna nueva en Sagitario, ¿vale? Justo acabamos de salir de una etapa de eclipses sobre todo de muchos eclipses escorpianos, ¿vale? Y fijaros por qué os hablo de la luna, ¿vale?
porque de la misma manera que los signos, ¿vale?, astrológicos impactan en cómo los astros se van moviendo y en qué energía está disponible, y esto no es casualidad. De hecho, fijaros, ¿cuándo se hace el Black Friday? Siempre se hace en estas fechas. Justo en estas fechas siempre está Sagitario con regente con Júpiter, que son los signos que hablan de la expansión, ¿no? Son los signos donde cuando el signo está controlado, las personas son como muy coherentes, saben cuál es su propósito, pero cuando no está controlado, las personas hacen gastos, ¿vale? De hecho, son los grandes signos de la expansión, son los signos de los viajeros, son los signos de la gente que inicia nuevos proyectos, y siempre el Black Friday se hace aquí, ¿vale? Entonces, es verdad que yo sé que muchas personas pensarán, ¿pero qué tiene que ver lo que hacemos con la astrología? Pues para mí tiene mucho que ver, aunque parezca mentira, porque en realidad nuestro hacer no está desconectado de lo global. Y si seguimos mirando un hacer tan micro, nos vamos a perder, por ejemplo, cuestiones que no son tan frikis y que se utilizan, por ejemplo, en muchos aspectos, por ejemplo, del neuromarketing, que tienen que ver con qué tipo de cosas, ¿no?, pasan. Independientemente de esto, que esto es otro tema, ¿vale?, en el que he empezado a sumergirme relativamente hace poco, deciros que esta luna nueva en Sagitario, como os decía, sobre todo lo que trata de mostrarnos o lo que trata de preguntarnos es sobre el propósito. Sagitario es un signo que busca el sentido de lo que hago. Me parecía muy interesante hablar de esto en este encuentro de otoño ocupacional. Sagitario es un signo que además las personas que tienen Sagitario en Sol son personas que suelen bueno, ponerle bastante énfasis a su propósito personal y profesional, ¿vale? Es como, son personas que están todo el tiempo en esa búsqueda de sentido, ¿vale? No sé si hay algún Sagitario, alguna Sagitario por aquí, pero Sagitario es un signo que habla de esto, ¿vale? Y también, fijaros, os ponía aquí algunas preguntas, porque cuando estaba estudiando esta mañana la luna nueva en Sagitario, ¿no?, y viendo algunas cosas de astrología, hablaba de la coherencia. Y hay un término que yo desarrollé hace un tiempo, ¿vale?, que hay una compañera, Miriam, de la tercera edición del método Tao, que hizo un dibujo precioso, que creo que os podré compartir incluso por Telegram, que habla de la coherencia ocupacional, ¿no?, que es bueno, esto que cuesta tanto, ¿no?, que es mantener un equilibrio o ser consciente de lo que pienso, de lo que digo, de lo que siento y de lo que hago. Y lo que hago está lo último. De hecho, también está lo último en el cuerpo. Lo que pienso, lo que digo, lo que siento y lo que hago, ¿vale? Entonces, fijaros que esta luna nueva también nos pregunta esto, ¿no? Nos pregunta sobre la coherencia ocupacional en lo cotidiano, ¿vale? También, fijaros, como el regente de Sagitario es Júpiter, este signo nos propone o nos invita, ¿no?, a acabar con las cosas que están pendientes, ¿vale? Y como os decía, Sagitario es un tiempo de expansión. De hecho, el Black Friday se aprovecha de la luna nueva en Sagitario, ¿vale? Se hace en esta época precisamente por esto, independientemente de que nos quede un tiempo X o no para las Navidades, ¿vale? Entonces, fijaros que también esta luna nos hace como, ¿no?, nos invita como a mirar hacia adentro, ¿no? También Sagitario es un signo que nos invita como a darle valor a la comunidad, pero porque la comunidad es el objetivo de tu propósito, ¿vale? Y bueno, y os ponía aquí algunas cosas, ¿vale? Pero sobre todo que me parecía interesante, ¿no?, cuando ya os digo que esta mañana estaba preparando la sesión y miraba cosas más en profundidad de astrología, es que Sagitario es un signo que nos invita a hacer las cosas de una manera distinta, ¿vale? Entonces yo os quería como compartir y quería un poco que estableciéramos como un diálogo, ¿no?, en qué cosas podemos hacer de manera distinta en terapia ocupacional, ¿no?, para que estas lecciones del otoño, que son lecciones de soltar lo que ya no me vale, ¿vale?, de dejar espacio para lo que quiero, ¿vale?, de nutrir, ¿no? De hecho, fijaros, el otoño es como un gran símbolo a muchos niveles, ¿no? Es como suelto, además suelto, fijaros, yo no he visto a ningún árbol gritar al soltar las hojas, es decir, debe ser que no les duele eso de soltar, ¿vale? Es como hay un montón de simbolismo en esta época del año que de alguna manera también nos puede ser de inspiración a aprender o a cuestionarnos nuestras maneras de hacer, pero sobre todo nuestras maneras de ser. Porque a pesar de que la perspectiva ocupacional de Ann Wilson dice que la ocupación tiene que ver con lo que hacemos, con lo que somos, con la pertenencia, con el llegar a ser, yo, y no solo yo, sino otras compañeras también de América Latina y sobre todo del continente africano, donde la terapia ocupacional está cobrando muchísimo auge, sobre todo en Sudáfrica, en Tanzania, ¿vale?, en Namibia, ¿vale?, donde colegas terapeutas ocupacionales están haciendo
grandes aportaciones a la disciplina también hablan de esto, ¿no? Que está primero el ser antes que el hacer. Incluso algunas compañeras hablan de que está primero el pertenecer, luego el ser y luego el hacer, ¿vale? Entonces, fijaros que elegimos hacer la sesión en esta luna nueva en Sagitario porque yo que sí que creo que nuestra vida no está aislada, es decir, que nosotros formamos parte de este universo, creo que puede ser de una gran inspiración, ¿no? Inspirarnos en esta luna nueva, ¿vale? Entonces, fijaros que, como os decía, hay como 5 grandes propuestas, ¿no? Que quería como un poco compartir con vosotros. La primera propuesta es esta, ¿vale? Es una propuesta que tiene que ver con lo que pasa específicamente en el otoño, que es soltar lo que no me sirve en mi vida diaria, ¿vale? Y aquí, bueno, podríamos hablar de algunas cuestiones interesantes, pero yo creo que lo más interesante para considerar es qué es lo que hace que yo siga manteniendo determinadas actividades pese a que no son significativas para mí, ¿vale? Y muchas de las cosas que tienen que ver con esto, fijaros que tienen que ver con nuestra identidad. Muchas de las cosas no las soltamos, muchas de las cosas que hacemos no acabamos soltándolas, ¿vale? Y no nos podemos parecer a estos árboles que ahora vemos en nuestras calles, que además después de este vendaval pues están pelados, ¿no? Porque se les han caído casi todas las hojas, porque en realidad soltar, ¿vale? Es un entrenamiento. ¿Vale? Y además soltar implica también considerar con qué me quedo, ¿vale? Entiendo que a los árboles no les da miedo quedarse desnudos, porque pueden conformar su identidad de otra manera. Pero a nosotros sí, porque a veces nosotros creemos que somos lo que hacemos. Entonces, soltar determinadas cuestiones nos invita a reflexionar, ¿no? ¿Dónde estoy poniendo yo o qué aspectos ocupacionales le están dando valor a mi identidad ocupacional? ¿Vale? Y os compartí aquí un concepto que es muy potente, que es un concepto que se publica en el año 2008 por 2 autoras, que son Noble y Santa, que es el concepto de bienestar ocupacional. ¿Vale? Fijaros que, disculpad, por favor, ¿alguien puede cerrar el micro? Es que estoy oyendo todo el tiempo ruidos, así que os agradezco si... Genial, gracias. Este concepto de bienestar ocupacional, como os decía, ¿vale? Pone el foco en los aspectos subjetivos del desempeño ocupacional. Y tiene mucho que ver con esto, ¿vale? Es que ¿a qué le doy yo valor? O sea, ¿qué hojas son las que quiero mantener en mi árbol aunque sea otoño? ¿Vale? Fijaros, otra de las cosas que plantean estas autoras es que el bienestar ocupacional aumenta cuando las necesidades ocupacionales de las personas, incluidas sus necesidades de logro, afirmación, agencia y determinación, también cuando su coherencia, cuando el compañerismo, el placer y la renovación se cumplen constantemente. Y esto me parecía brutal. De hecho, os lo pongo ahí subrayado porque creo que es una gran propuesta y es, en nuestro abordaje de terapia ocupacional, desde esta perspectiva de un otoño ocupacional, tiene que haber placer. Tiene que ser una terapia ocupacional que se disfrute y que yo disfrute como terapeuta. Porque, bueno, las que me conocéis, que estáis por aquí, que nos conocemos de hace tiempo, sabéis mi famosa frase de las naranjas y los limones. Es que yo no puedo ofrecer naranjas si tengo limones, se parecen pero no son lo mismo. Entonces, si yo no disfruto de lo que hago, yo no puedo ofrecer una terapia ocupacional que disfrute, que el otro disfrute. ¿Vale? Entonces, fijaros que aquí, en este concepto de bienestar ocupacional, ya se hablan de algunas cuestiones que tienen que ver con soltar, ¿vale? Que tienen que ver con dejar marchar aquellos aspectos ocupacionales que no son relevantes, que no me generan bienestar, que no son coherentes con quien yo soy, que no me están generando placer, que además que son los mismos, es decir, que no hay renovación en la propuesta, ¿vale? Y que además no tienen nada que ver con esto de la agencia, la afirmación y la autodeterminación. No representan exactamente lo que yo soy, ¿vale? Pues fijaros que nuestro rol como terapeutas es acompañar a las personas a que reorganicen, reubiquen, construyan, planteen. Incluso, fijaros, me atrevería a decir, de hecho no es que me atreva a decirlo, es que la última edición del modelo canadiense, el último libro que ha publicado la Asociación Canadiense de Terapia Ocupacional, hablando sobre el modelo canadiense, hablan de los sueños ocupacionales. O sea que ni siquiera es una terminología que empiece a ser obsoleta o empiece a ser rara dentro de nuestra profesión, ¿vale? Entonces, fijaros que nosotros en realidad nuestro rol es acompañar a que la gente pueda cumplir, hacer, rediseñar, como queramos llamarlo, pero nuestro rol es ese acompañamiento a que las personas puedan vivir una vida ocupacional plena y no tan llena. Claro, esto parte porque nosotras como terapeutas ocupacionales soltemos algunas de las cosas que nos llenan la vida también y que no nos hacen que nuestra vida ocupacional sea tan plena, ¿vale?
voy avanzando con esto, ¿vale? No sé qué pensáis sobre esto, sobre esta primera propuesta del soltar. ¿Qué os parece esto del soltar? Si alguien quiere abrir el micro y decir algo, no, es que no leo el chat, la verdad, porque como tengo solo una pantalla. ¿Alguien quiere decir algo con esto? ¿Qué creéis que nos pasa con el soltar? ¿Qué creéis que le pasa a la terapia ocupacional con soltar algunas cuestiones? ¿Creéis que tenemos algunas resistencias, que no, que incorporamos los cambios de manera fácil o no? ¿Qué sentís? Creo que muchas veces ¿Sí? lo que hacemos es instaurar nuestra propia ideología ocupacional a la persona que tenemos delante, entonces ahí estamos haciendo un mal. Ajá. Que no estamos soltados, o sea, en ese sentido no somos capaces, tenemos como un egocentrismo ocupacional frente a la persona que tengo delante, donde yo todavía tenemos un poco instaurado ese modelo biomédico paternalista, donde yo, como profesional, terapeuta ocupacional que soy, creo que es lo mejor para ti. Que a lo mejor realmente no encuadra nada con tu manera de pensar, ni de sentir, ni de ser, ni de construirte, ni de construirte. Pero como yo soy la profesional, tenemos todavía ese modelo que nos han instaurado biomédico, donde el profesional sabe lo que tienes que hacer tú. Y Ujú. creo que es una lucha importante con nuestro ser para ser no sé, como olvidar un poco, dejar de lado ese egocentrismo ocupacional que tenemos y que ponemos presente muchas veces en una relación terapéutica y que nos hace que la persona se aleje de nosotros más que se nos acerque. Ujú. Gracias, Olga. ¿Eres Olga, verdad? Sí, Vale, gracias, Olga, por tu aportación. Yo estoy de acuerdo contigo. Creo que a veces nosotras imponemos las ocupaciones porque asumir que el otro quiere hacer cosas distintas me está retando. No creo que las impongamos porque no queramos escuchar al otro, sino porque a veces hacer lo que el otro necesita me reta a mí como ser humano también. ¿Vale? Pero sin embargo, yo creo que algo que es interesante que tú has dicho, Olga, es que nosotros en realidad, para poder hacer esta propuesta, necesitamos conocernos ocupacionalmente. Y yo no sé las que estáis aquí, pero yo no he tenido muchos espacios de autoconocimiento a nivel ocupacional. Más allá de pensar qué cosas me gustaban o no me gustaban hacer, pero es que eso es un conocimiento demasiado en la superficie, ¿no? Creo que lo que hacemos o lo que dejamos de hacer, que en realidad son dos opciones de la misma moneda, ¿vale? Vuelvo a insistir, lo que hago, pero también lo que dejo de hacer, tiene que ver con otras cuestiones que son mucho más profundas, ¿no? Y lo que dice Olga, yo creo que también es muy interesante, ¿no? Y es a veces, o sea, tendemos, ¿no?, a no querer soltar algunos modelos de intervención porque eso nos quita poder, Olga. De hecho, es lo que nos pasa, nos quita poder y partiendo de la base de que muchas veces nuestra profesión no se ha sentido lo suficientemente segura en sus planteamientos, pues claro, eso es como sumarle leña a un fuego que está ardiendo demasiado, ¿vale? Y fijaros, aquí me atrevo a deciros una cosa, y es que, o es una opinión también, bueno, no solo es una opinión, es algo que también he contrastado en algunas investigaciones, ¿no? Y en algunas propuestas, y es, a veces no nos atrevemos a asumir determinados riesgos ocupacionales, ¿vale? Entre otras cosas porque para que yo le conceda, ¿no? Esta palabra que era tan de moda, ¿no? Esta palabra sobre el empoderamiento, ¿no? Para que yo pueda acompañarte a que tú asumas tu poder, primero tengo que asumir yo mi propio poder. Y a veces como profesionales, ¿vale? No hemos identificado con mucha claridad este planteamiento político de la ocupación, que evidentemente nos atraviesa a todas las que estamos aquí. Es decir, no hay ninguna de las que estamos acá que no hagamos una práctica política y económica. De hecho, toda nuestra práctica está atravesada por lo político y lo económico. Porque lo político no es el discurso, lo político es el conflicto de intereses. Y cuando yo ofrezco un tipo de terapia ocupacional y no otra, y cuando me posiciono como profesional en un lugar y no en otro, todo el tiempo estoy en esa negociación de intereses. ¿Vale? Entonces, creo que va un poco por aquí, Olga, ¿vale? Lo que tú también planteabas, ¿vale? Soltar, y yo lo llevaría ahí también, ¿no? Soltar, porque, claro, soltar implica asumir, ¿no? Que a mí también, que yo tengo que asumir un riesgo ocupacional también, ¿vale? Me gustaría aportar algo Claro, por sobre supuesto. Abrir el sobre micro esa y pregunta. habléis. Genial. Gracias, Natalia.
Bueno, yo es cierto que he tenido la oportunidad hace poco de entrar en un nuevo servicio, en un nuevo trabajo como terapeuta ocupacional y vengo como muy en ese punto, bueno, atravesando el método Tao y con tu acompañamiento, ¿no? De voy a deshacerme, voy a soltar de todas estas ¿no? cosas o aspectos que no me representan. Lo que me puedo estar encontrando a día de hoy, más el no querer yo soltar, es a veces el que las resistencias vengan de otro. Ya pueden Ah, ser de los compañeros o del coordinador del servicio que entiende que la terapia ocupacional es esto, que ha entendido en algún momento la persona, o los propios familiares, o, porque bueno, yo trabajo con niños que también se esperan de ti que seas esa experta y ese solucioname al niño, ¿no? O sea que lo que encuentro un poco es que también hay a veces dificultad para que los otros y las otras también suelten. Sé que genial. es una labor que se tiene que ir haciendo y yo entiendo que iré influyendo, pero me encuentro esto. Mm. Natalia, fíjate que además esas resistencias tienen que ver con que si al familiar, si la terapeuta ocupacional se posiciona de una manera diferente, al familiar también le convoca. Por eso os decía que, por eso os ponía al inicio este cuidar tridimensional o ese ocuparnos de manera tridimensional. Yo me puedo ocupar de mí, me puedo ocupar de ti, me tengo que ocupar del todo. ¿Vale? Porque en realidad cuando yo muevo una ficha, cuando yo como terapeuta ocupacional muevo una ficha, eso no, es como si yo tirara una piedra en un estanque de agua, eso genera algo. Y hemos acostumbrado, ¿no? O hay una visión colectiva de lo que nosotras hacemos como terapeutas, sobre todo en nuestros contextos. Porque durante mucho tiempo nosotras nos hemos mantenido, ¿no? Como asegurando nuestro rol. ¿Se entiende un poco? Entonces, claro, es lo que tú dices, Natalia, las resistencias no son solo nuestras, las resistencias son institucionales, las resistencias son familiares, porque hay todo un engranaje de poder que se tiene que volver a articular. ¿Vale? Pero lo interesante yo creo aquí, o lo clave aquí, es qué me pasa a mí con eso. Porque yo puedo vivir eso desde voy a buscar de nuevo el reconocimiento, entonces, o puedo vivir eso desde, bueno, es un proceso que va a implicar sus reajustes y cómo me ubico yo en ese reajuste. Es decir, estoy cómoda cuando las cosas no se dan como me gustarían, soy capaz de permanecer, ¿no? Creo que por eso digo que la naturaleza es una gran maestra, ¿no? Soy capaz de permanecer con las hojas caídas durante un tiempo hasta que vuelvan a soplar vientos favorables. Además veo aquí a una compañera que ayer me reía mucho con ella, que es Beth, que está, ayer hicimos la sesión del método Tao y ella hace vela y hablábamos del viento, ¿no? Y le decía, fijaros, es que la naturaleza es tan maestra en esto que las hojas están en el árbol hasta que el viento bueno, hace que caigan, ¿no? Y hablábamos de la vela, ¿no? Y me decía, Beth, claro, si hay muchísimo viento, yo me puedo o sea, puedo, como me decía, como que te podías hundir. Y si hay, era algo así, ella me decía, si hay mucho viento me puedo hundir. Y si hay poco viento no puedo avanzar con la vela. O sea que tiene que haber como este viento favorable también, ¿no? Entonces, claro, tú ahora mismo estás en un recurso, Natalia, que además de que tu presencia ahí es novedosa, por muchos aspectos, ¿vale? También estás retando a la institución con otras maneras de hacer, pero también con otras maneras de ser, Natalia. ¿Vale? Entonces es como, ¿cómo hago yo para mantenerme aquí desde este bienestar? Y creo que la clave tiene que ver con esto que estamos viendo, ¿vale? Tiene que ver con, yo no estoy buscando el reconocimiento, ¿vale? Estoy posicionándome desde un lugar concreto, ¿vale? Donde evidentemente puedo ofrecer otro tipo de terapia ocupacional, pero esa terapia ocupacional que tú me estás exigiendo que ofrezca no me está representando. ¿Se ve? Sí, yo lo que veo también es como algo como más básico, lo del soltar, el bienestar de equidad, que muchas veces yo creo que, bueno, tanto los terapeutas como yo creo que pues todas las personas y las diferentes personas son con las que trabajamos, no solo compañeros, sino no a quien ofrecemos la terapia ocupacional, es como que no reconoces ni tu bienestar, ni lo que es tu ocupación, como que el color es azul y si te señalan un jersey azul lo ves, ¿no? Yo creo que es algo como más básico porque no
O sea, como que las personas que le hacemos terapia ocupacional como que no se lo han planteado, como que me genera bienestar, que necesito soltar como concepto, como persona y como que muchas veces es lo que te han enseñado, pues, si eres niño, tus padres, tu familia, tus cuidadores, ¿no? Y cómo se transmite, ¿no? De una generación a otra o porque ahora que trabajo con mayores es que ni se lo plantean porque como han vivido esta generación de sobrevivir, con sobrevivir como podían, ¿no? Como que no yo creo que es de identificación, tanto como de la persona que quiere hacer, o sea, que hace la terapia ocupacional como el terapeuta, ¿no? Claro, además, Julia, date cuenta que en nuestra formación académica nosotras no hemos tenido, me refiero a nosotras porque en general, no sé si alguien ha estudiado en una facultad donde había espacios de autoconocimiento, probablemente en algunas asignaturas se ofrece de vez en cuando, ¿no? O se plantean algunos espacios para conectar con quiénes somos desde el punto de vista ocupacional, pero nosotras como profesionales de la salud y profesionales sociosanitarios que convivimos cotidianamente con muchos sufrimientos y malestares cotidianos, no hemos desarrollado demasiadas estrategias, no se nos ha dotado de demasiadas estrategias para repensarnos desde ahí. ¿Vale? Entonces, claro, fijaros, si nosotras que somos expertas, ¿vale? Como terapeutas ocupacionales, expertas en la interacción entre la ocupación, el entorno y la persona, nos cuesta a veces identificar esto, imaginar a personas que no están vinculadas con esto. ¿Vale? Entonces, fijaros que la segunda propuesta que Lo ponía veo muy aquí... claro, lo de, por ejemplo, identificar, ¿no? Ahora mismo estoy trabajando en una red de mayores. O sea, el lugar donde vives, donde te van a cuidar, donde vas a comer, muchas veces ellos ni identifican la necesidad, ya bien sea por su enfermedad o por su cultura, ¿no? Por su contexto vital o familiar, la propia persona no identifica que necesita, por ejemplo, vivir o no ha elegido vivir en una residencia. Entonces, si ya los demás deciden tus ocupaciones, ¿cómo vas a saber lo que te genera bienestar, propuestas para poder cuidarte y tus dificultades y soltar? Y soltar está muy bien porque libera el peso y te permite, ¿no? Un cambio, un progreso, un cambio significativo, ¿no? O positivo al crecimiento, pero también implica Confianza. confianza y mucho dolor, porque cuando tú sueltas, Claro. eres consciente del peso, de tus emociones, del dolor, de llorar, ¿no? Y yo lo veo, por ejemplo, en mayores que no se lo han planteado. Yo, por ejemplo, que ya por mi desarrollo personal, ¿no? Y la terapeuta a la que sigo es Festal, ¿no? Y es mucho de identificar y como de acompañar, ¿no? Ese acompañamiento desde la psicología gestal a la persona que está haciendo la terapia. Yo ya lo utilizo y muchas veces hasta pacientes que no tienen deterioro cognitivo porque no lo saben, porque como no se lo han planteado... Pero Julia, fíjate que yo no hablo de los demás, estoy hablando de nosotras, ¿vale? Yo no estoy hablando de lo que le pasa al otro, estoy hablando de nosotras como terapeutas, porque es cierto que por eso os decía, ¿no? Que yo creo que en este otoño, que puede ser un poco ocupacionalmente más consciente, lo que tenemos que reflexionar es dónde estamos nosotras. Y es, yo siempre soy capaz de soltar, no siempre soy capaz de soltar cosas, pero ¿qué cosas son las que me resisto a soltar profesionalmente? ¿Qué cosas son las que me resisto a soltar desde otro punto de vista? ¿No? Entonces, fijaros que os ponía aquí que el segundo planteamiento de los que... Soltar, por ejemplo, o sea, en las dificultades en el trabajo, o en yo como persona, ¿no? Cuando he hecho un desarrollo personal, a mí soltar me revive mucho dolor, muchas heridas muy profundas y luego claro, es que soltar no es fácil. Es que soltar no es nada fácil. Porque es lo que os he dicho antes, es que soltar tiene que ver con la identidad. ¿Vale? Entonces, si hablamos de una identidad profesional colectiva, cuando yo, cuando la terapia ocupacional suelta determinadas prácticas, tiene que reconstruirse con su identidad nueva. Entonces, por eso os decía que
el moverme en contextos que son tan de norte, tan de sur, me permite un poco ir viendo por dónde van nuestras identidades profesionales. Y desde luego que la nuestra es una identidad que está demasiado arraigada a lo biomédico. De hecho, por eso nosotros nos formamos en técnicas y no nos formamos en la ocupación. Por eso a nosotros nos interesan las técnicas para aplicar. Técnicas que a veces compartimos con otros profesionales. Esto ya me habéis escuchado alguna vez, ¿no? Y sin embargo no compartimos reflexiones sobre cómo entendemos la ocupación, cómo nos sentimos con la ocupación, qué tipo de ocupaciones son opresoras para nosotras también, de qué manera podemos reconstruir las ocupaciones, ¿vale? Entonces, creo que, por eso os decía aquí, ¿no? Creo que el primer paso para mí es soltar, y soltar es darme cuenta, y creo que eso es un paso importante, ¿vale? Que un ateo consciente, como veréis, no es que yo lo haga, un ateo consciente no es un ateo que lo hace todo tal con coherencia ocupacional, es un ateo que se da cuenta. La consciencia es darme cuenta. Cuando yo me doy cuenta ya puedo empezar a avanzar en alguna dirección concreta. Lo más grave es un ateo o una ocupación que no es consciente. Entonces no la puedo ni considerar, ni reflexionar, ni cuestionar, ni modular, ni acoplar, ¿vale? Entonces fijaros que vinculado a este soltar, la segunda propuesta que os planteaba era esta, ¿no? Es permitir y permitirse caer es parte del cambio. Y aquí hay otro concepto que ha desarrollado una terapeuta ocupacional sudafricana que publicó en la revista Journal Occupational Science, que es el concepto de ocupaciones colectivas, ¿vale? Esto, por ejemplo, que estamos haciendo Inda, tiene que ver con... ¿me permites un momentito para cerrar un poco lo que estabas comentando antes? Que Sí, claro. desde mi perspectiva, yo ahora mismo no ejerzo la terapia ocupacional, pero sí soy paciente de terapia ocupacional. Y lo que sí que percibo, y en relación a lo que tú has dicho de la tríada, ¿vale? Del cuidado, y en relación al soltar, yo creo que en cada sesión, y voy a utilizar la palabra sesión asimilándolo a usuario, en cada sesión tengo que soltar todo lo anterior para empezar desde cero, para poder estar al 100% en ese momento con esa persona, para poder trabajar bien desde la terapia ocupacional. Me parece una propuesta súper interesante, Azucena, esto. Yo no lo había pensado desde ahí, ¿no? No es soltar todo, es soltar. Da igual mis cuestiones, o sea, aquí lo enlacémoslo con el uso terapéutico del yo. Sí, que además justo ahora lo acaba de publicar el marco de trabajo de la OTA, por fin, después de tanto tiempo. No lo sé, yo ya estoy fuera de la terapia ocupacional. Sí, lo acaba de publicar. El marco de trabajo de la OTA ha empezado a publicar esto. Pero en ese sentido, en el sentido de, no es que yo me suelte completamente, sino que me suelto en este momento para este usuario, por utilizar una palabra, o para este paciente, o para este entorno, o para hacer esta terapia ocupacional que necesita la persona o las personas con las que estoy haciendo. No es soltarme yo enteramente, sino soltarme cada vez que entro en una sesión. Muy buena. Ya está, era apostillar eso simplemente. Gracias. Genial, Azucena, me parece interesante ese planteamiento. Gracias, compi. Fijaros, la segunda propuesta que os pone aquí es esto, ¿no? Permitirse caer es parte del cambio, ¿vale? Y aquí hablábamos, os quería plantear este concepto que muchas de vosotras también conocéis porque lo hemos compartido en otros foros, ¿no? Que es el concepto de ocupaciones colectivas, que como os digo es un concepto que publicó Elewani Ramugondo, esta terapeuta ocupacional sudafricana, ¿vale? Y fijaros que lo que plantea este concepto es el para qué hacemos las cosas de manera conjunta, ¿vale? El para qué hacemos las cosas de manera conjunta. Y fijaros que ella plantea, ¿no? Basándose en la filosofía del Ubuntu, como bien sabéis es una filosofía que nace sobre todo en la zona de Sudáfrica, que es... que tiene que ver con el compromiso, ¿no? Humano colectivo, ¿no? Y no sé si os sonará este cuento, ¿no? En el que hay un antropólogo que llega a un pueblo de Sudáfrica y pone una cesta de fruta en el centro y le dice, bueno, el que más rápido llegue se lleva toda la fruta. Entonces los niños del pueblo lo que hacen es cogerse de las manos e ir todos juntos a coger la fruta. Eso es lo que simboliza la filosofía del Ubuntu, ¿vale? Y lo que ella plantea con este concepto de ocupaciones colectivas, donde el foco no está en el logro, de hecho suelen hacer, son ocupaciones donde el logro de la ocupación en sí misma es dependiente de todos los miembros del grupo, ¿no? Pues por ejemplo, yo que sé, tejer
de manera colectiva implica que yo no empiezo y termino mi bufanda, sino que nos podemos ir intercambiando la actividad de tejido. O hacer cualquier cosa, por ejemplo, cocinar de manera colectiva implica que el pastel no se lo puedo atribuir a Azucena, porque el pastel lo hemos hecho entre Julia, Azucena y yo. Entonces, es un pastel que es de las tres, ¿vale? Entonces es un, como os decía, un concepto que tiene que ver con esto, ¿no? Con permitirse caer también es parte del cambio. Y creo que una de las cuestiones interesantes para esto es precisamente empezar a poner en valor las ocupaciones colectivas, incluso cuestionando este concepto de la independencia, que en realidad, si os fijáis, el concepto individuo, si miráis la etimología, quiere decir algo que no se puede dividir más. En realidad, de hecho, este planteamiento de ocupaciones colectivas nos invita a reflexionar sobre que nuestro rol tiene que ser la interdependencia, no la independencia. De hecho, en un contexto europeo, donde hay un montón de personas, ¿no?, que están sufriendo esta soledad no deseada, creo que nuestra propuesta ocupacional puede ser muy interesante desde este planteamiento. Y esto significa que nosotros somos, que caer, ¿no?, en esta o que nos podemos permitir caer en que cuando nos aislamos también sufrimos de esta soledad no deseada como terapeutas ocupacionales. Es decir, cuando no compartimos qué cosas nos dificultan la práctica cotidiana, cuando no compartimos qué dificultades tenemos, cuando vamos a los congresos y parece que hay 4 estrellas de rock y no nos atrevemos a levantar la mano porque no hay un foro donde yo me sienta cómoda para debatir, para cuestionar. También estamos ¿no?, como promoviendo, ¿no?, esta individualidad profesional que en realidad nos deja en una situación de soledad no deseada. De hecho, no sé si lo habéis visto, pero hay un artículo que se publicó en Canadá, que es un lugar donde nuestra profesión está extremadamente bien reconocida, que dice que el 73% de los terapeutas ocupacionales, después de los 3 primeros años de trabajo, sufren burnout. Y tiene mucho que ver con esto, ¿vale? Entonces, imaginaros también en nuestros contextos, ¿vale? Entonces, creo que crear foros donde podamos dialogar, ¿vale?, podamos expresar, podamos compartir. Yo no planteo desde la queja. De hecho, creo que hemos perdido mucha energía en nuestra profesión quejándonos. Creo que la energía, ¿vale? Y por eso, bueno, por eso me ha dado por la astrología. La energía creo que hay que utilizarla para otras cuestiones, no para la queja. Porque la queja en realidad lo que hace todo el tiempo es paralizarnos, ¿vale? La energía de nuestra profesión y de esas cuestiones que todas nosotras sufrimos en nuestros ámbitos ocupacionales cotidianos, cuando nos juntamos, creo que esa energía tiene que ser para plantear otro futuro ocupacional posible, porque lo hay. De hecho, lo hay y hay colegas en otros contextos que ya lo están construyendo. Tenemos colegas, por ejemplo, en Brasil, que llevan años trabajando en la prevención y en la promoción de algunos aspectos que nosotras, por ejemplo, todavía no hemos considerado. Tenemos colegas en Suecia, por ejemplo, que son las que cada vez que hay una baja laboral en la universidad, son las encargadas de hacer todos los reajustes ocupacionales del puesto de trabajo, independientemente de la persona de recursos humanos. Tenemos colegas en otros contextos que son las que se encargan de diseñar, por ejemplo, todos los espacios ocupacionales de cualquier entorno, ¿vale? Entonces, fijaros que aquí os ponía esto, ¿vale? Esta propuesta. La tercera propuesta de este otoño ocupacionalmente consciente, ¿vale?, es el ritmo. Discúlpame otra vez. Sí, Azucena, puedes. Perdona, en la diapositiva anterior decías permitirse caer, es parte del cambio. Sí. Pero para ello yo creo que es muy importante algo que como profesionales, yo lo eché en falta siempre, y como profesionales es súper importante, que es los grupos de supervisión, pero no de supervisión en el sentido de yo sé más que tú, sino de ese acompañamiento, entre comillas, terapéutico entre los propios terapeutas ocupacionales. Claro. Tú dices, no ir al foro en el que hay 4 estrellas. No, 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 no. Yo tengo estos problemas y en un grupo de supervisión poder dialogarlos. Me dan un feedback y además lo que hago es caigo, me permito caer, pero al mismo tiempo tengo este soporte del resto de los compañeros que ocupacionalmente me van a ayudar a empoderarme, lo que tú decías, para luego posteriormente poder volver otra vez a
caer si fuera necesario. Claro, Sea fíjate. uno, sea otro, y estar ahí en ese colectivo que tú decías, ¿vale? Ujú. Pero yo creo que falta supervisión también. Bueno, Es mira, en el otro método... concepto en ese sentido, ¿vale? En el método TAO, en la propuesta que nosotros hacemos desde Ocupacionarte, tiene mucho que ver con esto, Azucena. De hecho, las valoraciones de las compañeras que han hecho la propuesta, que son 4 meses de duración, y luego algunas compañeras siguen con supervisión individual y otras siguen participando de algunos foros colectivos, tiene mucho que ver con esto. Y es que nosotras, cuando nos caemos o cuando nos permitimos caernos, muchas veces hacemos una caída al vacío. Entre otras cosas porque a veces nos apoyamos de otros profesionales que no entienden nuestras lógicas, a los que les vamos a contar las dificultades que tenemos laborales, ¿no? Me refiero a que muchas compañeras, colegas terapeutas ocupacionales, por motivos laborales, asisten a un departamento, asisten a consulta de psicología, por ejemplo. Y yo siempre digo lo mismo, ¿no? Y es, ¿por qué no contactas con una terapeuta ocupacional? Porque te vas a poder ahorrar explicarle toda la lógica. Pero fíjate que una de las cosas que yo identifiqué, Azucena, que es muy interesante, es que a veces no confiamos en nosotras como profesionales para hacer esa tarea que tú dices, Azucena. No nos legitimamos en eso. Y te digo un ejemplo muy, muy común, ¿no? Todas las que estáis aquí, que habéis ido a terapia individual, sabéis que la terapia individual cuesta mínimo, bueno, no sé ahora cuánto oscilará, pero entre 50 y 70 euros lo más barato. Cuando una terapeuta ocupacional plantea, ¿no? O hace un seguimiento individual y solicita esta misma remuneración, esto es fue como fue parte de un estudio de equilibrio ocupacional en el que, bueno, en el que yo lidero, entonces las personas contestaban. La mayor parte de las respuestas, Azucena, decían que era excesivamente cara. Es decir, que pagársela a una psicóloga sí, pero pagársela a una terapeuta no. Entonces, fijaros que esto me dio pie a pensar que poco nos legitimamos como expertas en lo ocupacional. Y es, si yo tengo un problema ocupacional, que además tiene que ver con cómo me organizo en el trabajo, con cuál es mi propósito, con cómo me sitúo, ¿no? Con cosas puramente que influyen en, bueno, como ya sabéis, en los 3 ámbitos del desempeño: ocupación, persona y entorno, ¿no? ¿Cómo yo no voy a legitimar a otra colega su saber para acompañarme? Pero fíjate que esto tiene y esto es muy endémico de nuestra profesión en este contexto. Hoy he estado comiendo con un compañero chileno que ha venido a la universidad porque ha ganado la beca, la han premiado por mejor tesis doctoral de la UAB, compañero que hizo una tesis doctoral sobre los cuerpos diversos, que ya me parece una tesis bastante chula en terapia ocupacional, ¿no? Y él me hablaba de esto, diciendo, es que estoy alucinando, dice, porque, bueno, con 2 o 3 compañeras que había estado intercambiando, dice, todas van a terapia, pero nadie va a una terapeuta ocupacional. ¿Se entiende? Entonces, fijaros que esto podría darnos para otra sesión de otoño ocupacional. Las compañeras que están en el método TAO lo saben, que yo he hablado bastante de esto. Creo que el método TAO trata de ser este grupo de soporte mutuo, Azucena. De hecho, creo que el gran valor de esta propuesta de acompañamiento tiene que ver con la comunidad. Hay compañeras aquí de la primera edición que todavía siguen en contacto con las compañeras de la primera edición, pero hay compañeras aquí de la tercera, cuarta edición que este verano se han juntado. Bueno, está por aquí Paloma, que ha estado este verano conociendo a las compañeras de aquí, ¿no? Me consta que se siguen dando soporte, me consta que se siguen acompañando en determinados procesos, me consta que los logros son compartidos. O sea, que hay un montón de cuestiones que tienen que ver, y esto no se construye de un día para otro, y no se construye desde una lógica neoliberal. No, pero a lo que me refiero es no solamente desde el método TAO, que está muy bien Y desde otros es lugares. una forma de empezar, sino más lugares, más espacios, más oportunidades, ¿vale? Sí, total. En las que, porque evidentemente a mí no me va a, yo ya no estoy, ¿vale? Pero a mí, alguien que tenga una perspectiva biomédica, aunque yo me caiga, no me va a poder ayudar a levantarme. No me va a dar esa supervisión y ese soporte, porque estamos en 2 ámbitos diferentes de entender el concepto de la ocupación y de la terapia ocupacional. Entonces, yo creo que tiene que haber diferentes... En la universidad, para mí, espacios. yo creo que es clave que esté en la universidad, Azucena, también, en los ámbitos académicos, aunque ahí todavía hay muchas resistencias, ¿no? Dejemos ese tema, pasemos al siguiente, Sí, cariño. yo creo que tendría que estar ahí también. Creo que es la base de todo, ¿no? Ahí es donde se debe de enseñar.
Yo creo que también. Lo malo que llegamos tarde algunos de ellos. Sí, bueno, ya se conseguirá seguro en algún momento. Yo tengo la Seguro. esperanza de que sí. Seguro Mira, que sí. la tercera propuesta que os proponía era esto, ¿no? Lo del ritmo lento, ¿vale? Y la propuesta esta tiene que ver con incluso esto, ¿no? Con empezar, desde dónde empezamos la acción. ¿Cuál es el ritmo que yo pongo al iniciar una acción, ¿no? Por ejemplo, justo lo hablábamos al inicio, ¿no? Yo siempre cuando hago alguna conexión online, siempre dejamos 5 o 10 minutos, siempre pongo una música y siempre yo me permito llegar y permito que la gente llegue, porque fijaros que esta digitalización de la participación, podríamos decirlo, nos facilita, pues por ejemplo, que ahora estemos aquí conectadas personas de diferentes ámbitos, pero también nos somete a unos ritmos que a veces son ritmos demasiado imperativos, ¿no? En el sentido de una cosa a la otra, ¿no? Y como además se supone que estamos en casa, tenemos que acceder rápido al acceso de la pantalla, ¿no? En un contexto en el que la mayor parte de la sociedad sufre FOMO, que es Fear of Missing Something, el miedo a perderse algo, ¿vale? Entonces yo creo que de la misma manera que si yo voy físicamente a un lugar, el lugar necesita un recorrido, necesita una llegada, necesita una acogida. Creo que cuando hacemos las intervenciones de terapia ocupacional tendremos que empezar a incorporar un ritmo lento y un ritmo en el que los rituales, que es una palabra que también está en nuestro marco de trabajo de la OTA, aunque no suena mucho, pero está ahí, los rituales de inicio y de finalización estén presentes, ¿vale? Entonces, fijaros que este otoño también es tiempo para ir despacio, ¿no? De hecho, yo observaba hoy, es verdad que bueno, en función de la intensidad del viento, pero las hojas suelen caer lentas también. O sea que en este otoño también hay como una gran lección a cómo caen las cosas, cuando caen sin esforzarse. ¿Vale? Entonces, una terapia ocupacional que es consciente, que pone el ser antes del hacer, tiene un ritmo lento y deja espacios para no hacer. Yo sé que esto nos cuesta, pero también nos cuesta a nosotras, no solo le cuesta a las instituciones. Nos cuesta a nosotras porque toca nuestra identidad. ¿Vale? Entonces, fijaros que aquí os ponía este otro concepto que está vinculado con este ritmo lento, que es el concepto de equilibrio ocupacional, que es un concepto, como sabéis, central en los orígenes de la terapia ocupacional, que está vinculado con la salud y el bienestar y que tiene que ver con el reparto equitativo de la realización de las ocupaciones, pero no solo con el reparto equitativo en el tiempo, sino con la diversidad de las ocupaciones realizadas. Y ayer hablábamos justo de esto también, ¿no? Creo que le hemos dado tanta importancia, ¿no?, a las ocupaciones que son mentales, ¿vale?, desconectadas de la parte, bueno, de la emoción, de la parte corporal más baja, ¿no?, que hablábamos ayer, ¿no?, de la garganta como ese gran puente entre el corazón y la razón, ¿no?, que la mayor parte de las ocupaciones que realizamos, o muchas de las ocupaciones que realizamos, son ocupaciones que tienen que ver con esta dimensión y no aterrizan en esta otra dimensión. Entonces, ¿de qué manera empezamos a incorporar precisamente para recuperar este equilibrio ocupacional, ocupaciones más vinculadas con lo manual, ocupaciones donde yo utilizo las manos, pero además utilizo las manos y me invitan o me acompañan a ser conscientes de mi emoción? ¿Vale? Fijaros que el equilibrio ocupacional es algo Ana, muy perdón por subjetivo. interrumpirte. Ahora que dices eso, es que una compañera de Albacete, Belén Cabañol, que además es también miembro del colegio, es vocal de aquí de Albacete, está haciendo una formación, es que justo me ha mandado el link de lo que tú dices. Bueno, es el método SAMA de cómo conectar a un enfoque desde salud de cuerpo, mente y acción, y era para compartirlo. Espérate. Ponlo por el chat, Julia, si quieres, ¿vale? Vale, y habla de eso y de ella, bueno, ha trabajado mucho en salud mental con diferentes colectivos y habla mucho de eso y cómo el desconectar ese desequilibrio cuerpo-mente ocupación enferma o si tienes desequilibrio sana. Total. De hecho, es lo que os ponía ahí, ¿no? Yo creo que este ritmo lento tiene que ver también con esto, ¿no? Con este ritmo que tiene que ver con el equilibrio, pero este ritmo que tiene que ver con la diversidad en las ocupaciones, ¿vale? Ya os digo, muchas veces cuando tenemos el concepto de equilibrio ocupacional aludimos casi siempre al tiempo, a la temporalidad, pero dentro de las escalas de equilibrio ocupacional se le da mucha más relevancia a la diversidad y a las dimensiones subjetivas, ¿vale? El cuarto... No sé si el método lo lideran terapeutas ocupacionales o otros profesionales de la salud mental,
pero vamos, mi compañera, o sea, Belén es terapeuta ocupacional y ella se está Genial. formando. Genial, pues ponlo por el chat, Julia, si quieres, ¿vale? Ya está. Vale, el cuarto aspecto que os ponía por aquí es aceptar el cambio como esencia de la vida, ¿vale? Y este cambio como esencia de la vida, y es que en realidad nuestras ocupaciones también cambian, nuestras prioridades ocupacionales también cambian, ¿vale? Y esta aceptación, que nada tiene que ver con la resignación, también tiene esta triple dimensión, ¿vale? Que os ponía por aquí, ¿no? Es como de qué manera yo acepto o propongo, ¿no? Considero el cambio en mí, en el otro, ¿no? Y también en la TO, ¿no? Y aquí volvemos otra vez al tema de las resistencias y del poder que hablábamos antes, ¿no? Que muy bien también indicaba Natalia, ¿no? Y es cuando yo genero un cambio, los otros y las otras tienen que cambiar, ¿vale? Porque cada vez que yo propongo un cambio o yo cambio, estoy tirando una chinita de una piedra, ¿no? En un estanque, ¿no? Entonces, fijaros que yo creo que aquí también en esta propuesta, ¿no? de esta TO consciente, el cambio tiene que ver con empezar a considerar que nuestras acciones son acciones que son como esta china que cae o esta piedrecita que cae en un estanque, que tienen un impacto en los demás. Y también permitirme como empezar a cambiar, ¿no? Y empezar a cambiar, y esto también implica, vuelvo otra vez a la idea de la identidad, ¿no? Y es que quizá puedo empezar a incorporar algunas ocupaciones y quizá puedo deshacerme de otras que ya no me son útiles, ¿vale? Y esto también permitirlo en las intervenciones de terapia ocupacional. ¿De qué manera nosotras acompañamos al cambio también del otro, de la otra? Acompañamos a un proceso de cambio constante, porque ya os digo que hay dos cosas que, aunque nosotros en nuestro mundo capitalista neoliberal occidental estemos como jugando a pensar que no nos atraviesan, hay dos cosas que son las únicas constantes en nuestro mundo. Uno, como os decía, la diversidad, y otra, la impermanencia. Pero en nuestro mundo y en nuestra vida cotidiana, ¿vale? La diversidad y la impermanencia son las dos únicas características que son siempre constantes, ¿vale? Entonces, el cambio significa intentar o ver dónde pongo el control, qué quiero controlar, ¿vale? Y qué me permito cambiar, ¿no? Creo que también es esencial como terapeutas ocupacionales que nos revisemos esto también en nosotras, ¿no? Es como, yo soy consciente de qué cosas quiero cambiar, las cambio, me lo permito, no, porque esas naranjas eran las que ofrezca. Y hay a veces una terapia ocupacional que es extremadamente rígida. Inda, si Y otra extremadamente flexible, probablemente. vuelvo a hacer una aportación. Incluye también, si quieres, la palabra elección, porque el cambio también se facilita. La sensación que a mí me da cuando pones el ejemplo de la piedra que tiras y que moviliza todo lo demás, es como que esa piedra alguien la lanza, pero no está elegida, no se sabe quién la ha elegido. Y en ese cambio, que uno pueda elegir lo que hace, lo que deja de hacer, lo que permite hacer a otros. Son elecciones. Entonces, quizá la palabra elección también la podrías incluir en el discurso. Sí, pero es que no todo el mundo, Azucena, todo el mundo tiene la capacidad de elegir, pero lamentablemente no todo el mundo tiene la oportunidad para elegir. De hecho, fijaros que este concepto que nosotras tenemos de la alienación ocupacional, ¿no? De contextos alienantes, tiene que ver con que a veces las personas acaban haciendo cosas que no tienen sentido. Me refería dentro de lo que es la práctica clínica. Ah, sí, claro, por supuesto. En la práctica clínica, en ese diálogo, perdón, conversación que tú decías, en esa, bueno, no me sale ahora la palabra, añadir la palabra elección para, en la parte práctica de la terapia ocupacional, darle la opción de elección. En el cambio, la elección no es mía, es del usuario. Desde esa perspectiva, ¿vale? Sí. De hecho, fijaros que esto que dices tú, Azucena, en los planteamientos del nuevo modelo de la COM, habla de elección ocupacional y habla del riesgo ocupacional, pero habla también de esta alienación. Habla también de que muchos terapeutas ocupacionales nos sentimos alienados, con esa sensación de que no podemos cambiar las circunstancias en las que vivimos y por lo tanto hemos perdido, ¿no? No la capacidad, porque la tenemos. La ilusión. Hemos perdido la ilusión del cambio. Sí, totalmente.
totalmente. Disculpe que matice, hemos perdido la ilusión del cambio. Sí. Y ahora nos tenemos que reilusionar para poder elegir y dar opciones a otros. Puede que sí, puede Gracias. que estemos en eso también. Y fijaros, la última planteamiento para esta propuesta os decía el movimiento hacia adentro, ¿vale? Y aquí os ponía este concepto, que también es un concepto que surge en Sudáfrica, con el que estoy trabajando con esta autora, que es Elewani Ramugundu, que tiene que ver con el concepto de ocupaciones conscientes, ¿vale? El concepto de ocupaciones conscientes es un planteamiento político y económico que considera que implica ser consciente, como pone aquí la definición, de las dinámicas hegemónicas, de las dinámicas de poder dentro de la profesión y del reconocimiento de que hay determinadas prácticas en nuestra profesión que son dominantes y que son aquellas en las que se llenan los cursos, en las que se hace la práctica más privada, en las que determinadas técnicas pues, son más visibles, ¿vale? Y creo que, bueno, que esto es fácil de identificar también en nuestro ámbito, ¿vale? Entonces, fijaros que os decía aquí que este reconocimiento de las prácticas dominantes consideran que lo que las personas hacen en su vida diaria y cómo influye esto en la salud y el bienestar personal, pero también colectivo, ¿vale? Entonces, junto con este planteamiento de ocupaciones conscientes, estamos trabajando con el Lewani, vinculándolo con el planteamiento de la atención plena o del mindfulness. ¿Por qué? Porque fijaros que cuando hablamos de atención plena, hablamos de ese estar presente, ¿vale? Ese darse cuenta, que es lo que estábamos intentando un poco, ¿no? Como ir un poco como más allá de lo que acontece, ¿no? En el ahora, con apertura y aceptación, sin juzgar con lo que ocurre, ¿vale? Y cómo esto impacta en nuestra salud y bienestar, ¿vale? La presencia es un acto revolucionario y es un acto cotidiano completamente revolucionario porque todo está articulado para que nosotras no estemos presentes. Es decir, nuestro contexto está completamente articulado para que cada una de nosotras siempre esté ausente del momento en el que está. De hecho, todo está articulado así, desde las redes sociales, a de qué manera nos relacionamos, cómo nos vinculamos, ¿vale? Pues fijaros que no lo entiendo, o sea, no lo acabo de entender lo que estás explicando. ¿Cómo que está articulado para que nos... Sí, cuando tú sales a la calle, Julia, todo está articulado para que tu atención no esté donde tenga que estar. Los anuncios, los ruidos, el WhatsApp, las notificaciones, el email, ¿vale? Todo está articulado para que para que tu mente no esté donde tenga que estar. Además de que nuestra mente no está entrenada para estar presente, ¿vale? Nuestra mente está entrenada para estar en el pasado y en el futuro, no está entrenada para estar presente, porque entre otras cosas, nuestro cerebro es un cerebro animal, que para estar presente requiere entrenarse, como se entrena el bíceps, por ejemplo. Si quiero coger 100 kilos, tengo que entrenar la fuerza en mi brazo, ¿vale? Entonces, en realidad, este concepto de ocupaciones conscientes es un planteamiento político y económico porque tu presencia o mi presencia no nos interesa. No les interesa. Y económicamente tiene muchas repercusiones también. Es decir, cuando tú estás ausente o sufres de ansiedad o véase otras cuestiones, porque tu mente, entre otras cosas, no está donde tiene que estar o no puede estar donde tiene que estar, que es más propio, tú consumes determinados productos. De hecho, fijaros cuál es la medicación que más se ha incrementado después de la pandemia, los ansiolíticos. Eso es, diazepam. Económicamente y políticamente no conviene que nosotros seamos conscientes, tampoco conviene que nosotros reflexionemos sobre qué prácticas son las hegemónicas, porque esas prácticas que son hegemónicas están beneficiándose económicamente de una propuesta. O sea, respecto, por ejemplo, a lo de la farmacología para la ansiedad y tal, es más barato una caja de ansiolíticos que 20 sesiones de psicoterapia o de terapeuta ocupacional. Es más barato, entonces se ganaría más. Bueno, pero es que ahí entramos, Julia, nos desviamos en otro debate y es que lo que interesa es que tú consumas ansiolíticos. Yo no sé si será más barato o no. Te sale más barato a ti o a mí que estamos en un estado de bienestar, pero yo no sé si el coste real es más barato, yo creo que no, porque tu ansiedad no se reduce con una sola caja de ansiolíticos, pero eso nos desviamos a otro tema. Yo creo que, como decía la compañera, no sé si quién está hablando detrás, económicamente no conviene, ni económicamente ni políticamente, porque cuando yo no estoy presente estoy completamente abandonada a mi poder. De hecho, cuando no hay presencia, yo no respondo, yo reacciono. Cuando no estoy presente, no respondemos, reaccionamos. ¿Se entiende un poco por dónde voy?
Entonces, imaginaros que este planteamiento de ir más lento, ¿vale? De poner la vulnerabilidad en el centro, que es una propuesta, por ejemplo, que están haciendo ahora las antropólogas en todos los estudios, ¿no? Sabiendo que la vulnerabilidad es lo que nos humaniza y es lo que hace que además sea nuestra parte más ancestral, que es la parte que tiene que ver con el sistema límbico, ¿vale? Poner la vulnerabilidad en el centro, que es esto que os decía de dejarse caer. Poner los objetivos en la interdependencia y no en la independencia, es decir, que tu logro y el mío se compartan y que además yo me pueda vincular contigo para hacer determinadas cuestiones, ¿vale? Que además deje de hacer una práctica que sea dominante, ¿vale? Donde hay determinadas áreas ocupacionales que, como bien sabéis, se fomentan más que otras. La productividad está mucho más fomentada que el descanso, pese a saber que muchas de las personas a las que tratamos sufren de problemas de descanso, de sueño, por ejemplo, y que eso afecta en su cotidiano. Pero ¿cuánto énfasis le ponemos en nuestros abordajes ocupacionales, por ejemplo, a mejorar la higiene del sueño? Menos del que a lo mejor nos gustaría, porque en nuestras intervenciones hay determinadas áreas ocupacionales que son hegemónicas. La productividad, las actividades instrumentales, las actividades básicas, ¿vale? Entonces, fijaros que es interesante considerar, ¿no?, de qué manera nosotras como terapeutas ocupacionales, cuando no hacemos una práctica consciente, que es una práctica en la que no nos damos cuenta, en la que seguimos unos cánones que son hegemónicos, lo que hacemos es perpetuar esto. Por eso os decía que en estos contextos del sur-sur, donde creo que la terapia ocupacional está dando un giro de 365 grados, lo primero que están haciendo es hacer una terapia ocupacional que se dé cuenta. Entonces, no sé si sabéis, por ejemplo, que en Colombia, después de todo el movimiento de desarme de las FARC, los profesionales que han liderado toda la inclusión, que no integración, es otra palabra diferente que no tiene nada que ver con lo que nosotros planteamos, todos los abordajes de inclusión, ¿vale?, de estos exmilitares de las FARC han sido terapeutas ocupacionales. ¿Por qué? Porque ellas han liderado una propuesta donde argumentan que la ocupación es la herramienta imprescindible para establecer nexos entre la persona y la comunidad, ¿vale? Y que además es el único elemento de salud, vinculado con la salud, que puede cambiar, ¿no?, esta imagen identitaria sobre un exguerrillero de las FARC. Nosotros aquí de repente hace unos años se produce el desarme de ETA y nosotros ni nos pronunciamos. Cuando sabemos que también en nuestro contexto ha habido situaciones, ¿no?, y traumas vinculados a esto. Es decir, creo que esta terapia ocupacional consciente implica esto, implica darse cuenta que nuestra herramienta de trabajo es mucho más potente y poderosa de lo que nosotros consideramos, pero que si andamos como despistadas, ¿no?, con algunas cuestiones de no nos reconocen, que también son interesantes, importantes y hay que liderar desde otras luchas colectivas, ¿vale? Por ejemplo, dando soporte a todos los colegios profesionales, por ejemplo, dando soporte o estando presente en algunos eventos institucionales o profesionales que nos competen, ¿no? Pero no en la pequeña queja cotidiana de tú y yo tomándonos un café, quejándonos de lo mal que nos va y lo poco que me quejo, como dice la canción, ¿no? Pero yo creo que es interesante como que esta ateo consciente empiece a liderarse, ¿no?, desde ese darse cuenta. Y un darse cuenta es un paso distinto. Por eso os decía que la consciencia no es que yo lo pueda hacer todo. A lo mejor yo estoy en una institución donde a lo mejor ni siquiera tengo mucha margen de maniobra, pero el darme cuenta me va a posicionar en una posición distinta. Y eso creo que es lo importante también. ¿Vale? Entonces, creo que en este otoño, ¿no?, o este otoño, o esta primavera, o este invierno, como queráis, ¿no?, creo que el otoño creo que es una gran estación para aprender a repensar y a remirar, o a repensarse, o a mirarse desde otro lado, ¿no?, viendo cuál es el símil que hace la naturaleza, ¿no? Y es, el otoño tiene todo el tiempo un para qué. Y es verdad que no pasa de un día para otro, es lo que antes le decía Natalia, ¿no? O sea, de un día para otro el posicionamiento de Natalia no va a ser fácil en su institución. De hecho, un árbol no se le pueblan las ramas de un día para otro. Pasan meses hasta que puede volver a brotar, ¿no? Pero lo interesante no es tanto como... ¿no? Y creo que a lo mejor ahí también venía un poco el mensaje de Azucena antes de la ilusión, ¿no? El mensaje, quizá la propuesta no es tanto quedarme en que me he quedado sin flores, sino saber, tener la confianza, ¿vale?, de saber que mi presencia, o mi presencia, mi permanecer en lo que estoy, donde estoy, desde la coherencia de lo que soy y de lo que hago,
en algún momento hará brotar sus hojas, ¿vale? Y esto creo que es algo que hemos experimentado todas en nuestros ámbitos de trabajo. Todas nos hemos situado en lugares, sin poner ejemplos y sin entrar en detalles, ¿no? Porque cada una de las que estamos aquí tendría su propio ejemplo y su propia trayectoria, ¿no? Pero todas hemos estado en lugares donde ha habido pequeños cambios y se producen pequeños cambios. Cuando yo estoy completamente convencida, ¿no? Del para qué lo estoy haciendo, del propósito para lo que lo hago. Claro, Eso es. fijaros que aquí empezaríamos a tener que reflexionar sobre algunas cuestiones previas al propósito, que son los valores, ¿vale? Que algunas de las que están aquí se ríen, porque es por lo que empezamos todo el tiempo el método Tao, ¿no? En la etapa de transformarte es valores, ¿vale? Así que, bueno, mirad, os ponía por aquí, no sé si tenéis alguna duda o alguna cuestión, o queréis preguntar algo o alguna cosita. No sé, Nuri, Bea, Dani, no sé, Yolanda, que también la veo por ahí. Es que como no... Hola, Inda, no sé si se me escucha. A ver, sí, habla, Hola. se escucha perfecto. Yo te estoy buscando Sí, para verte la cara. bueno, es que estoy en el trastero del trabajo y el fondo la verdad es que está todo tirado, me da un poco de vergüenza. A ver, eres Claudia, vale, genial, Soy Claudia. Claudia, sí. Sí, genial, Soy- Claudia, qué bueno que estés. Genial. La verdad es que yo, bueno, no quería aportar mucho más a lo que habían ido comentando y a todos los debates que han planteado las compañeras, que lo he disfrutado un montón. Más que nada agradecer el momento, la charla, la conversación. La verdad es que yo me sentía ahora mismo un poquito desconectada del ateo, la presión. Yo trabajo en el ámbito pediátrico y la presión al final de trabajo de reuniones de principio de curso, colegios, padres, al final como que te vas un poco desviando de tus objetivos terapéuticos, de intentar dar lo mejor de ti, te pones en modo automático. Y es todo lo contrario a lo que fomentamos desde aquí y lo que se vivenció en el método Tao, que pude participar esta primavera pasada. Sí. Y ahora en otoño, que es otra época de cambio, igual, que la verdad es que no había reflexionado de esta forma sobre el otoño, pero es mi estación favorita del año y me gusta un montón en realidad toda la simbología y pues sí, todo el simbolismo que le acabas de darnos al otoño, o sea que ahora me encanta más. Y solamente eso, agradecer la conversación, el ratito este me ha hecho como retomar conceptos y desempolvar un poco el método Tao y ver a ver si volvemos a poner conceptos en práctica. Y a las compañías que están aquí, pues también muchas gracias por sus aportaciones de Azucena, me encantó lo compartido a nivel personal y a todas las que han ido hablando. Eso, que muchas gracias y que buenas noches, que habrán tenido todas un día súper largo. Y nada, eso, solo quería Pues mil compartir eso. gracias, Claudia, la Un verdad, mil abrazo. gracias. Me alegra que esta sesión haya puesto foco de nuevo. Y Hacía falta, en verdad, genial, pues me participar alegra. en Ya algo sabes así. que nada llega a destiempo. Así que genial. Muchas gracias. Y genial que el otoño sea tu estación favorita. Yo, desde que vivo en Cataluña, que aquí hay unos otoños también bien bonitos también, porque los árboles se ponen de un montón de colores, también he empezado como a observarlo más, ¿no? Y creo que es una gran estación para aprender, yo creo que de lo humano y de lo profesional. Totalmente súper curioso, o sea, esto no tiene nada que ver, o sea, una tontería, pero yo vivo en Tenerife, bueno, tú sabes, y claro, aquí no hay otoño, no hay ni otoño ni primavera, o sea, aquí pasa de que hace calor a que hace un poquito más de frío, pero no se nota ese cambio en la estación. Y por eso a mí me llama mucho, me llama mucho la atención el otoño y la primavera de cuando estoy en la península o en otro país, que hace poquito estuve de viaje, porque me flipa ver ese cambio el paisaje se transforma muchísimo y eso como aquí es como mucho más estable, está todo el rato verde todo el tiempo, es como muy bonito Pues y tal. Claudia, bienvenida a la península. Vente con abrigo porque Pero venís sí, en el sí, sí, no, paraíso a en mí la me tierra. encanta. Pero chicas, Vente con eso abrigo que porque hace no frío. me enrollo que ya es tarde y eso, sí. Un abrazo Gracias, para todas. Claudia, gracias por tu aportación también. Me encanta que estés. No te había visto, es que, claro, No te como tengo la preocupes, no te preocupes. presentación. Un abrazo. Genial. Pues nada, mirar, esto era lo que un poco quería compartir. No sé si queréis aportar alguna otra cosita. Os había puesto al final alguna de las actividades, porque me preguntabais por privado alguna de las actividades que íbamos a hacer ahora. La primera que queríamos hacer era un retiro. Este año se hará en Gerona, en un lugar que se llama Mamaquilla, que significa luna en quechua. Y se lo debía a las compañeras de Cataluña, que hay un montón de compañeras de Cataluña por aquí, siempre nos vamos a otros lares a hacer los retiros y lo vamos a hacer aquí. Deciros que la experiencia del retiro también es una experiencia bien potente porque, de hecho, creo que hay algunas compañeras, ¿no?, que
que era la primera vez que iban a un retiro, ¿no? Y a veces van como con un poco de reticencia, porque ¿qué es esto de retiro? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que estar en silencio? ¿En qué postura me tengo que poner? Y creo que es como un espacio muy privilegiado para trabajar también ¿no? en un proceso que es muy continuo, porque el retiro empieza el viernes y termina el domingo. Y no es como todo el proceso, es un proceso de retiro también, ¿no? Y os lo ponía por aquí porque algunas compañeras me habéis preguntado. Es verdad que es prioritario para las compañeras que están haciendo la edición y siempre dejamos plazas para la gente que no está haciendo el método Tao y le apetece como experimentar y experimentarse, ¿no? Desde esta reflexión un poco ocupacional, ¿no? Puesta también como en el cuerpo, ¿vale? Esto era por aquí. Luego, otra de las cositas que bueno, aquí os ponía como el sitio, ¿vale? Un poco para que lo vierais. Otra de las cositas que también me preguntabais y que os dejo por aquí es, mira, Azucena, aprovecho que me preguntabas tú antes, ¿no? Para, por ejemplo, que te lleguen los links de las sesiones y demás, ¿vale? Veréis que yo casi nunca hago las cosas como por Instagram, las suelo hacer por Zoom. Entonces, si tú te apuntas a la web o te apuntas al enlace este del grupo de Telegram, te llegará siempre la información por ahí, ¿vale? O sea, os llegará siempre como la información por ahí pues de las cosas que vamos compartiendo, reflexionando. A veces compartimos artículos, a veces pues sesiones, lo que se haga desde Ocupación Arte siempre os llega por ahí, ¿vale? Y una de las cosas que es importante es que para formar parte de las siguientes ediciones es imprescindible rellenar el formulario. Por eso os llamamos una a una, ¿vale? No es un curso de formación, el método Tao. No es una formación, aunque se aprende de terapia ocupacional y hablamos todo el tiempo con conceptos ocupacionales, pero no es una formación, ¿vale? Deciros que es verdad que muchas de las compañeras que estáis aquí habéis hecho el método Tao, estáis en el método Tao. Deciros que ahora estamos terminando de analizar los resultados de los formularios de las diferentes escalas que se os pasaron, algunas de vosotras que ya sois más de 70 terapeutas ocupacionales, esto que comenzó casi con una anécdota, ¿no? En el confinamiento, ¿no? Yo que soy acuario me debió de atravesar la era acuario porque yo soy poco digital, la verdad, soy nada digital. Pero bueno, me parecía como una opción también interesante como para hacer algo que a mí me llevaba vibrando un montón de tiempo y que, bueno, que en la universidad no hay como este espacio, ¿no? Y tampoco lo puedo hacer desde este diálogo todo el tiempo en la universidad, en lo académico, ¿vale? Y fijaros que ya hay más de 70 terapeutas ocupacionales y deciros que los resultados de los estudios están siendo brutales, ¿vale? De hecho, tenemos unos que tienen que ver con el burnout, otros que tienen que ver sobre la salud, ¿os acordáis? Otro del equilibrio, os pasamos un montón de escalas. Natalia hace así porque se acuerda, ¿no? Es como queríamos un poco comprobar en qué estado empezasteis el método y en qué estado terminasteis el método. Aparte de los estudios cualitativos que tienen que ver con lo que nos decís, ¿no? Que la mayor parte de las veces, pero bueno, en estos estudios la verdad que hay muchos indicadores de mejora en casi todos los ítems, ¿no? De las variables que hemos considerado. Así que también genial, ¿vale? Y luego otra cosita que os ponía por aquí. Bueno, esto os ponía vinculado con esto y es, claro, de ahí, de esto que he explicado, de ahí que empecemos trabajando el método Tao con valores y propósito. De hecho, las personas que estáis aquí que lo habéis hecho, veis que esto es fundamental porque es que sin esto nada de lo demás puede sostenerse, ¿vale? Y creo y considero que en terapia ocupacional, aunque todas seamos terapeutas ocupacionales, cada una de nosotras tiene unos valores y esos valores tienen que estar dentro de su práctica profesional, porque si no, no podremos ser coherentes con nuestra práctica. Es decir, si yo trato de copiar la práctica que hace Adolfo, no me va a funcionar. Y a veces hay colegas terapeutas ocupacionales queriendo copiar prácticas terapéuticas que no tienen que ver con sus valores. ¿Se ve? Por eso, si habéis escuchado a las colegas latinoamericanas, ellas hablan de terapias ocupacionales, ¿vale? Con esta propuesta de todas compartimos una cultura profesional, todas tenemos una terminología común, pero cada una de nosotras tiene unos valores y esos valores tienen que estar en su práctica terapéutica. Hay colegas terapeutas ocupacionales que, como os digo, no están sintiendo, no están disfrutando del ser y hacer terapia ocupacional porque están haciendo una terapia ocupacional que no es coherente con sus valores. Pero claro, la primera pregunta es, ¿nos hemos parado a pensar cuáles son nuestros valores? ¿Nos han enseñado a identificar qué valores son los que sostienen nuestra vida personal y profesional? Pues muchas veces no, ¿no? La segunda etapa, como os decía, tiene que ver con amarte y aquí empleamos diferentes técnicas de autoconocimiento, principalmente el eneagrama, y la última parte es la de ocuparte, ¿vale? Desde esta propuesta del ser para el hacer.
¿vale? Esto os lo ponía aquí porque no sé, Lara, que es una compañera que no sé si está conectada, me preguntaba, claro que yo todo el tiempo digo método Tao, y me decía, bueno, ¿y qué es el método Tao? Y le decía, mira, justo hoy en la sesión lo pondré al final, ¿vale? Y tiene que ver con esto. También haciendo alusión a que el Tao como filosofía de vida, el taoísmo, tiene que ver con el retornar a los orígenes de lo natural, ¿vale? El taoísmo tiene mucho que ver con esto, ¿vale? Entonces, por eso fijaros que siempre se utilizan símiles como el otoño, los ríos, bueno, por ejemplo, el modelo Kawa de Michael Iwama. Michael Iwama se basa para desarrollar su modelo Kawa en la filosofía taoísta. Él es japonés, tiene su sentido. El taoísmo está muy presente en todo Oriente, ¿vale? Pero esto es interesante también, ¿no? Es como de qué manera aprendemos otras maneras de hacer en contacto con la naturaleza, ¿vale? Y creo que poco más os tenía por aquí. Bueno, deciros esto, que en julio estamos organizando este viaje a Senegal también, que era una cosa que teníamos como en mente, ¿no? Lo de ir a un lugar, un continente que para mí es esencial, que es África, ¿no? Y en el que yo he aprendido muchas de las cosas que comparto, y que, bueno, creo que este año por fin vamos a poder hacer como este viaje en la zona sur de Senegal, en la zona de Casamance, ¿vale? Donde el ritmo no es que sea lento, es extremadamente lento, ¿vale? Y creo que esto también es como, ¿no? Va a ser como un choque, ¿no? A nivel ocupacional para todas las compañeras hay algunas compañeras que ya están apuntadas, ¿no? Quedan algunas plazas, pero para todas las compañeras que hagan este viaje, ¿no? Creo que contrastarse, ¿no? Creo que ir a un contexto como Casamance no es un contexto no tiene que ver con un contexto donde ir a enseñar, sino donde ir a aprender. De hecho, creo que el aprendizaje está en ir, no está en que yo lleve ninguna propuesta de terapia ocupacional a ese lugar, ¿no? Sino ir a aprender otras maneras de ser, de qué manera poner esta comunidad en el centro, ¿no? Y otras cuestiones que yo creo que también para mí son. Una pregunta para eso, para el viaje a Senegal un poco. Como sé que en su día, como me ha llamado la atención que sea Senegal y no Burkina. Porque en Burkina ha habido 2 golpes de Estado, Julia. Vale. Pero recientemente. Uno la semana pasada. Ostras. Y otro hace 2 meses. Entonces, Burkina no es un país donde nos vayan a dar el visado para ir. Vale. No, ahora mismo no, espero que en algún momento sí, porque en Burkina es donde está el centro de terapia ocupacional. Vale. Y una pregunta, para poder apuntarse como... Os lo ponía por aquí, o sea, o me escribís por el grupo, o me ponéis o me lo decís por Instagram, o me escribís un email, Julia. Bueno, tú tienes mi contacto personal, ¿vale? Así que me escribís y me decís. Si lo digo, como estoy también con temas médicos, claro, si todo sale bien, pues no podría ir. Claro. Además, sí que podría ir. Bueno, pues esperemos que salga bien y que no puedas venir esta vez, Julia. ¿Sabes? Como depende de que salga bien o mal para que vaya bien en el otro aspecto, esperemos que salga muy bien y que no puedas venir. Y así podrás venir al año que viene o cuando sea posible que tú puedas estar bien. ¿Te parece? No sé si se me oye bien. ¿Sí? Y es verdad que ya son las 9:30, no os quiero ocupar mucho más vuestro tiempo, que es el recurso también más valioso, pero solo os quería proponer hacer una última práctica muy, muy sencilla, ¿vale? Con estas palabras que os pongo aquí, así que si os apetece, las que estáis por aquí, vamos a hacer una última práctica y luego me quedaré para resolver las dudas, las propuestas que consideréis y cerraremos la sesión. No sé, a ver, esperad un momentito. Voy a dejar de compartir porque así os veo. Es que si no, no os veo. Ahora sí, ahora os veo. Os veo a todas. Es que si no, es como que veo la pantalla y veo como una fila solo y es un poco raro, ¿vale? Así que nada, venga, pues ¿os parece? ¿Os apetece hacer una última práctica? ¿Sí? Vale, pues frotamos las manos de nuevo. ¿Vale? Y esta vez vamos a poner la mano derecha en el pecho y la mano izquierda arriba, ¿vale? Generando como una pequeña presión. ¿Vale? Y así terminamos este día de luna llena diciéndole a Sagitario que nos considere, que estamos dispuestas a expandirnos. ¿Vale? Y desde ahí os invito a que cerréis los ojos
y comiences a inhalar, hagas 3 respiraciones a tu ritmo, lentas, profundas y calmadas. Y solamente quiero que prestes atención al cuerpo cuando escuchas la palabra suelto y quizá puedas preguntarte qué necesitas soltar y en cada exhalación puedas dejar ir alguna de las cosas que te pesan. Pueden ser creencias, pueden ser cosas físicas, pueden ser sensaciones. Cada vez que exhalo, suelto algo que me pesa. Me mantengo ahí unos segundos con esa sensación de liberarme de algo que ya no me hace falta, que dejo ir. Inhalo de manera profunda, intentando llenar al máximo todos mi caja torácica, poniendo en funcionamiento mis pulmones como si quisiera poner en el cuerpo todo el aire que me rodea. Justo lo que yo inhalo es lo que los árboles exhalan y lo que yo exhalo es lo que los árboles inhalan. Así que inhalo fuertemente y siente que sientes cuando te digo confío y siente en que confías ahora. Donde tienes puesta tu confianza, si la tienes puesto dentro, si la tienes puesta afuera, si la tienes puesta en algo, en alguien, y siente esa sensación de confiar. Y por último te invito a que te imagines como si fueras un árbol de estos que hay ahora en otoño y puedas sentir cómo todas tus hojas se mueven cuando sopla el viento y aceptes los vientos que te llegan, sabiendo que a veces no son amables, pero a veces son justo lo que nos hace soltar las hojas. Y te observes como si fueras ese árbol de otoño intentando confiar en que desplumarte de tus hojas te va a permitir crear otra nueva cobertura. Y siente que sientes. Y así donde estás y en el momento en el que estás, mantente ahí unos segundos para escuchar y sentir esta canción, intentando imaginarte, intentando ponerte en ese estar en otoño. ¿Cómo eres tú en otoño? ¿Y qué necesitas de ti en este otoño? Mantente ahí unos segundos. Sha
Inhala de manera profunda. Y a tu ritmo, cuando lo sientas, vas abriendo suavemente los ojos. Pues mil gracias, compañeras, por estar ahí este miércoles de luna nueva. Al final hemos sido un montón.